¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Eh, Cris- ¿Cristian? Cuénteme. ¿Ah? Sí. A ver, espérate, ¿tú faltaste ayer a fisiología? Sí, profe. Porque faltaste al control. Sí, es que andaba haciéndome exámenes, profe. Ya, Tuve fallecido una semana porque pensé que era COVID, pero finalmente tuve lo que era un cálculo renal que me hirió, me hizo una lesión y luego me dio pielonefritis. Entonces, ahora ya pasé el tratamiento antibiótico y ahora estoy en exámenes de seguimiento para ver la función renal. Entonces ayer tuve que ir a hacerme algunos exámenes ahora. ya. Bueno, espero que estés bien. Sí. Eh, ¿Tienes algo que hacer más después de la clase de esta? No, 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 no. Quédate al final, ¿ya? Ya, profe. Ya. ¿Alguno de los que está en fisiología ayer que haya faltado? ¿No? Ya. Listo. A ver, la clase de hoy día es de fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Para partir, lo primero que entendamos un poco la patología, ¿no es cierto? El proceso en la patología de la inflamación, ¿no es cierto? Cómo ocurre el proceso. Sabemos que la inflamación es una reacción de defensa del organismo contra una lesión celular con el fin de localizar y destruir agentes patógenos que podrían desencadenar alguna patología y también para poder facilitar la reparación de los daños causados. Pensándolo desde un punto de vista más fisiológico, tenemos que entender que en el momento que hay, por ejemplo, una lesión, va a haber muerte celular y además eh, se corre el riesgo de que algún patógeno ingrese, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo. De tal manera que se van a permitir primeramente, ¿no es cierto?, la vasodilatación que genere, ¿no es cierto?, local, que genere la facilitación, ¿no es cierto?, del extravasado, ¿no es cierto?, de proteínas, obviamente con eso pasa agua, y que las células del sistema inmune puedan atravesar, de tal manera que puedan empezar a fagocitar todos los restos celulares, ¿no es cierto?, de la zona dañada, y de células que tal vez están en la, ¿no es cierto?, rodeando la zona dañada, que podrían también estar potencialmente dañadas, de tal manera que sean eliminadas para ser reemplazadas. Y también, obviamente, va a haber una respuesta que es de vasoconstricción para limitar el flujo sanguíneo a esa zona. Entonces hay una serie de procesos que van a alterar el microambiente de la zona en cuestión, ¿sí? La zona dañada. Entonces, todos esos procesos van a generar una serie de liberaciones de factores, ¿ya? Que van a hacer o van a permitir todos los procesos que ya les mencioné, y además también genera o facilitar la agregación plaquetaria, de tal manera que se genere un bloqueo de la zona para que no se siga perdiendo sangre. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a conversar y los fármacos y la estrategia, ¿no es cierto?, que se utilizan para disminuir estos procesos inflamatorios. Sabemos que ocurre una vasoconstricción pasajera, ¿sí?, limitar el flujo sanguíneo para que no se pierda tanta sangre. Hay vasodilatación en la zona, como les dije, por lo tanto, va a aumentar el flujo sanguíneo a esa zona, justo esa parte, en esa zona, para que, como les decía, para que pudiera aumentar el paso del agua y líquido y células al intersticio. Por eso vemos ese enrojecimiento, rubor en la zona inflamada. También va a aumentar o se siente un aumento de la temperatura, calor en esa zona. También eso está dado por la liberación de todos estos factores proinflamatorios eh, que van a llevar a activar los... ¿Quién me escribió?
PMN son polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces, van a llevar a la activación de los nociceptores, ¿sí? Que van a permitir, ¿no es cierto?, generar una sensación la sensación típica de dolor en la zona dañada, pero también se van a activar por estas moléculas otro tipo de nociceptores. Entre estos están ¿se acuerdan? Los polimodales, que van a llevar temperatura, entonces también empiezas a sentir, además por el aumento de flujo sanguíneo en esa zona, eh, mayor temperatura, ¿sí? Empiezas a sentir calor en esa zona. Ahora hay un aumento de la presión capilar, ¿sí? Eso va a generar, ¿no es cierto?, que al pasar proteínas, ¿sí?, hacia el intersticio, va a pasar agua, por lo tanto empieza a aumentar el flujo de agua hacia el intersticio y la acumulación de agua en esa zona, eh, por el aumento de la permeabilidad vascular. Como les decía, hay migración de células, polimorfonucleares, monocitos, histiocytos, ¿sí? Estos van, mastocitos, ¿no es cierto?, que van a estar liberando moléculas como histaminas, bradicininas, fosfolipasa 2, ¿ya? Vamos a ver, ¿no es cierto?, hidrólisis de fosfolípidos, vamos a ver liberación de los factores de agregación plaquetaria, ácido araquidónico, eicosanoides. Entonces, todo un microambiente que va a favorecer, se supone, llegar a esa zona para poder hacer frente a un potencial daño, ¿sí? Ahora, este PAF, ¿sí?, el factor activador de plaquetas, eh, o de la agregación plaquetaria, pero como lo quieran decir, eh, va a ser importante en este proceso porque genera un aumento de la permeabilidad capilar y la salida de líquidos, ¿sí? La extravasación, ¿no es cierto?, paso del flujo de agua desde el compartimento vascular hacia el intersticial, es mucho más potente que la histamina y la bradicina, 1000 veces más potente. También vamos a ver ¿no es cierto?, que este factor aumenta la activación plaquetaria, estimulando la liberación de tromboxano, aumenta la liberación de leucotrienos y radicales libres superóxido, aumenta la agregación de los polimorfos nucleares de los monocitos y la degranulación de los eosinófilos, lo que va a llevar finalmente a la liberación por ejemplo, histaminas y bradicininas. También va a permitir el paso, ¿no es cierto?, de la movilización de los mastocitos, aumento de la quimiotaxis, a nivel uterino estimula la contracción uterina, también genera vasoconstricción, contracción del gastrointestinal, y también, por sus funciones, es un factor ulcerogénico muy potente. Ahora, este factor, si ustedes se fijan, duplica los signos de la inflamación, hiperalgesia, ¿ya? De tal manera que va a generar aumento de la permeabilidad capilar, edema e infiltración de los neutrófilos. Por lo tanto, este factor es muy importante para potenciar todo el proceso inflamatorio. Ahora, el factor, ¿no es cierto?, este PAF, eh, por su acción en el proceso inflamatorio, nosotros farmacológicamente vamos a estar actuando sobre este proceso, sobre una vía de este proceso, ¿ya?, muy importante, en el cual, ¿no es cierto?, que va a estar involucrado este PAF, que es la inhibición de las ciclooxigenasas, ¿ya?, 1, 2 o ambas, ¿ya? Sabemos que estas ciclooxigenasas van a estar involucradas en la síntesis de prostaglandina y tromboxanos, como lo vimos en la clase anterior. Por lo tanto, no entiendo tu pregunta, Nicolás, polimorfos nucleares, ¿ya? Ya, entonces,
Ya, a ver, entonces presentarán acciones analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Entre los fármacos típicos que vamos a conversar durante la clase está el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, que conocemos como aspirina, y el paracetamol. Ya, estos fármacos están comprendidos dentro de una familia que se llama los AINES, ¿sí? Que vemos en este esquema. Eh, no me voy a dedicar a leérselos completos para que no sea tan aburrido, pero de todas maneras usted lo tiene aquí para que usted lo vayan analizando, en el cual vamos a, ¿no es cierto?, separar según sus estructuras químicas y los tipos de fármacos que más utilizados. Por ejemplo, acá podemos encontrar el ácido mefenámico, eh, el piroxicam, el celecoxib, ¿sí? Todos los coxib en general, el meloxicam, vemos el ibuprofeno, ¿sí? El ketoprofeno, ya vemos varios fármacos que son, ¿no es cierto?, antiinflamatorios de uso común. También vemos como el ketorolaco, ¿sí? Que son tal vez de amplio uso y de distribución en farmacéutica. El ácido acetilsalicílico también. Eh, bueno, la indometacina, ¿sí? Ahora, en su acción, después vamos a ir viendo, obviamente no debo tiempo de verlos todos, pero está en la lista, pero sus acciones van a ir generalmente involucradas, ¿no es cierto?, en la acción inhibitoria de la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas vamos a tener la COX-1, que es constitutiva, ¿ya? Y de las dos, nosotros vamos a encontrar una COX-2 constitutiva y una inducible, ¿sí? Y además se ha encontrado una COX-3, ¿ya?, que es una isoforma de la COX-2 que se ha visto, se ha encontrado a nivel cerebral. Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la COX-1, ¿ya? Estos, sí, están dentro de o de las enzimas que van a permitir estímulos que mantengan la homeostasis, eh, como regulación del flujo sanguíneo, el equilibrio electrolítico y citoprotección, ¿ya? Y las inducibles van a ser enzimas que van a ser, no como dice su palabra, su síntesis inducida por estímulos o procesos patológicos como la inflamación, estrés oxidativo, lesiones o estados de isquemia, ¿ya? De tal manera que constitutivo se refiere que va a tener una síntesis, ¿no es cierto?, o va a estar presente fisiológicamente. Las diferencias entre la COX-1 y la 2 no son muy grandes, pues la COX-1 tiene una isoleucina, ¿no es cierto?, y la COX-2 inducible tiene, en vez de la isoleucina, una valina. Ahora vemos que los AINES, vamos a tener AINES no selectivos, en los cuales van a actuar sobre todas los tipos de COX, ¿sí?, tanto las constitutivas como inducibles. Ejemplos, tenemos la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno. Y tenemos los AINES o COX-2 selectivos, que solamente van a actuar sobre la COX-2, tanto la constitutiva como la inducible. Y entre estos tenemos los celecoxib o rofecoxib, ¿ya? Ahora, de tal manera que la inhibición de estas ciclooxigenasas, vamos a inhibir la formación, como veíamos en la clase anterior, de prostaglandinas, por ejemplo, tromboxanos, ¿ya? Em, a nivel gastrointestinal, ¿sí? Va a estar involucrada, por ejemplo, en la citoprotección, a nivel plaquetario, la agregación plaquetaria con la producción de, o por la captación de las plaquetas de tromboxano, el riñón, ¿sí? Mantiene el flujo sanguíneo, el equilibrio electrolítico, ¿ya? De tal manera que la inhibición de esto obviamente va a alterar estos procesos, ¿sí? Eh, vamos a tener, importante, por ejemplo, que la COX-2, tenemos
obviamente la constitutiva que se va a encontrar en el sistema nervioso central de un riñón, y la COX-2 inducible, que va, como les decía, estar siendo sintetizado para procesos, ¿no es cierto?, como inflamatorios, ¿sí?, como también podría ser en artrosis, en artritis reumatoide o en cáncer de colon, en especial con la síntesis de la prostaglandina E2, ¿ya? De tal manera que estamos hablando de, primero que nada, su acción sobre las ciclooxigenasas que van a estar funcionando en un proceso fisiológico o dentro de los procesos fisiológicos, y además también sobre las inducibles que va a estar actuando a nivel fisiopatológico. Ahora, un poco en detalle, vemos que la COX-1, ¿sí? La acción sobre la COX-1, vamos a tener acciones de fármacos que son irreversibles, y cuando hablo de acción irreversible estoy hablando de, por ejemplo, la acción de la aspirina, en la cual se va a unir a la ciclooxigenasa 1, de tal manera que no va a poder, en su sitio catalítico, y de tal manera que no va a poder o destruir su actividad, ¿sí? Por lo tanto no va a poder catalizar las reacciones, y obviamente no vamos a tener producción de prostaglandina. Y por otra parte tenemos el paracetamol, que se une de manera reversible, no competitiva, por lo tanto se ha unido a un sitio alostérico, a otro sitio distinto al sitio catalítico, y obviamente va a estar entrando y saliendo sin, no, eh, no va, ¿no es cierto?, a sacar, entre comillas, a la COX-1 del juego, ¿sí? Va la COX-1 una vez que el paracetamol se sale, puede seguir actuando. A diferencia de la aspirina, que la COX-1 que se une a la aspirina finalmente tiene que ser degradada. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos la COX-3, ¿sí? En los cuales la mayoría de los AINES, ¿sí?, van a actuar sobre esta de manera reversible, competitiva, y de la COX-2 vemos que también la mayoría de los AINES van a unirse de manera reversible, competitiva. ¿Ya? Ahora, la selectividad de los fármacos entre la COX-1 y la COX-2 se ha visto en general. Si hacemos un índice 50 de las relaciones, ¿no es cierto?, entre la COX-2 y la COX-1, ¿ya?, tenemos que, obviamente, en general son mucho mayores que 1, por lo tanto, obviamente van a actuar sobre la COX-2, pero van a poder unirse de manera no selectiva a la COX-1, pero cuando nos da un valor menor que 1, tienden a ser muy selectivos, ¿ya?, para la COX-2. Ahora, la eficacia, inhibición de la COX-2 inducida, vemos, ¿quién llegó? Vemos que al inhibir la COX-2 inducida, vamos a tener una disminución del dolor, de la fiebre y de la inflamación. Y lo importante, como no vamos a estar actuando sobre la COX-1, no vamos a tener mayores problemas sobre la acción de la COX-1 a nivel gastrointestinal, por ejemplo, sobre la agregación plaquetaria o sobre la función renal, ¿ya? La mayoría de los efectos adversos se ven cuando se inhibe la COX-1. De tal manera que eso llevó a tratar de generar inhibidores selectivos de la COX-2. ¿Ya? Y entre estos tenemos, ¿sí?, como el meloxicam, la nimesulida, etodolac, celecoxib, etoricoxib, valdecoxib o el lumiracoxib. En general, por ejemplo, el celecoxib, tal vez ustedes lo habrán visto hace un tiempo, por
sus funciones, ¿ya? Hubo una información, ¿no es cierto?, un instructivo que mandó la FDA, finalmente eh, dando una advertencia sobre la administración y el uso de los fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa, en especial de los COXIBs. Bueno, en general a todos, con excepción de la aspirina, del ácido acetil salicílico, que aumentaban el riesgo cardiovascular. Eh, de tal manera que se limitó bastante el uso, ¿sí? Pero en sí lo que se ha determinado en estudios clínicos, que por lo menos el celecoxib, que fue uno de los fármacos más señalados por los problemas que podía tener, no ha mostrado que por lo menos el celecoxib tenga mayores efectos negativos sobre el sistema cardiovascular que el resto de los fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa, de estos AINES. ¿Ya? Por lo tanto, si bien el celecoxib por un momento se tendió a tratar de sacarlo del mercado, se ha ido manteniendo un poco, pero con mucha precaución, ¿sí? Todavía el uso del ácido acetilsalicílico no se ha podido encontrar un fármaco tal vez distinto, ¿sí? Que pueda suplir a la acción del ácido acetilsalicílico. Ahora, a nivel farmacocinético, vemos que la absorción oral es buena, ¿ya? Se realiza a nivel gástrico y parte alta intestinal, en zonas mejor que tenga alto flujo sanguíneo, ¿ya? Y eso obviamente va a permitir que llegue, ¿no es cierto?, a zonas inflamadas. Su distribución es irregular, tiene un volumen de distribución bajo, va unido o altamente unido a proteínas en un 90%, y se ha encontrado, ¿no es cierto?, en concentraciones altas en el líquido sinovial. Estos fármacos son metabolizados a nivel hepático, van a producir metabolitos inactivos y algunos puede ser que generen también metabolitos activos, dependiendo obviamente cómo sea el tipo de, ¿no es cierto?, el diseño farmacológico. Y su excreción es renal, de tal manera, dado que posee metabolización hepática y excreción renal, es que tiene que haber precauciones en su administración en casos de insuficiencia renal y hepática. La vida media de estos fármacos, ¿sí?, en general tiene alrededor de 6 horas, pero va a variar un poco según la forma de administración. Precauciones en su uso, en los recién nacidos y en personas de edad avanzada. Puede generar, ¿no es cierto?, toxicidad, ya sea por bajo flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, y bajo nivel de proteínas plasmáticas, por lo tanto aumentando la cantidad del fármaco libre. Y también en personas con bajo metabolismo y bajo funcionamiento renal, ¿sí?, que aumenta el tiempo en que el fármaco va a estar circulando. A nivel de embarazos, ¿sí?, las prostaglandinas, la E y la F, son uterotrópicas, ¿sí? Por lo tanto, al inhibir la síntesis de las prostaglandinas, se genera una prolongación de la gestación, previniendo el parto prematuro, pero se ha visto que no es bueno utilizarlas en el último trimestre de embarazo. Vemos, ¿ya?, que los salicilatos, ¿sí?, en especial, se han visto que son teratogénicos, por lo tanto se evita su consumo en madres gestantes y se retira
si es que se está dando por alguna razón antes del parto para evitar hemorragias. Ya. Sus acciones farmacológicas están principalmente enfocadas en la analgesia, antipirética, antiinflamatoria y antiagregantes plaquetarios. Con respecto a la acción analgésica de los AINES, vemos que al inhibir la síntesis de las prostaglandinas a nivel periférico, estas aumentan, dado que las prostaglandinas aumentan la acción, ¿no es cierto?, de estímulo sobre los nociceptores de la bradecinina, serotonina, sobre los terminales, ¿sí? De tal manera que sensibilizan las terminaciones nociceptivas, ¿sí? Y bajando el umbral de activación de estas neuronas. También posee una acción subcortical, generando depresión, ¿sí? En específico en el tálamo óptico, y también se ha visto que no presentan acciones mayores sobre la corteza cerebral, y se ve que hay ausencia de efectos mentales y anestésicos, ¿ya? También se ha visto que y no inhiben a la LOX, ¿sí? Por lo que presentan un efecto analgésico incompleto, o sea, tienden a inhibir, ¿no es cierto?, la transmisión nociceptiva, pero no a ser completa. Ya, típicos patologías, ¿no es cierto?, condiciones en las cuales se usa: dolores articulares, musculares, espasmos uterinos y vasculares, cefaleas de origen vascular. Ahora, su acción antiinflamatoria. Vemos que la inhibición de las COX disminuye la vasodilatación, disminuye por lo tanto, la formación de los edemas, disminuye la agregación de los neutrófilos, disminuye la motilidad de los leucocitos y también disminuye la quimiotaxis, ¿ya? De tal manera, ¿no es cierto?, que a nivel celular va a disminuir la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, por lo tanto va a disminuir los niveles de ATP celulares, lo que genera una estabilización de los lisosomas y va a disminuir la liberación de las enzimas, ¿ya?, y responsable del proceso inflamatorio y del lisis celular, ¿sí? Pero de tal manera no va a haber, o va a estabilizar, ¿no es cierto?, la liberación de los gránulos de secreción también. La acción antiinflamatoria requiere mayor dosis que la utilizada para generar efecto analgésico y antipirético, ¿ya? Se usa para procesos inflamatorios agudos y crónicos. Ahora, la acción antipirética. Sabemos que el control de la temperatura se regula a nivel hipotalámico, de tal manera que su acción, ¿sí?, va a finalmente a generar un equilibrio entre la pérdida y producción de calor. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? En este proceso inflamatorio van a haber un aumento de pirógenos endógenos, ¿sí?, que son citoquinas, específicamente en el área preóptica y de hipotálamo anterior, donde tenemos el control de la temperatura, y esto, ¿no es cierto?, por la liberación de la interleuquina 1 y la liberación de la prostaglandina E2, de tal manera que eso va a generar un cambio del setup del hipotálamo, haciéndole creer de que la temperatura a la cual estamos es más grande que mi setup, y eso lo asocia, ¿no es cierto?, con un aumento de calor y o más, digamos, a ver, dicho de otra manera, para que quede claro, el control de la temperatura, ¿sí?, a nivel hipotalámico se realiza de tal manera que
él establece, por ejemplo, ya para que lo entiendan, que la temperatura es 37 grados, 37,5, esa es la temperatura normal, mi rango normal, ¿ya? Entonces, la fiebre, lo que conocemos como fiebre, implica, ¿sí?, que el hipotálamo empieza a detectar, ¿no es cierto?, que la temperatura periférica, ¿sí?, por el aumento de estos pirógenos endógenos, que empiecen a activar estas neuronas, es más baja, ¿ya? A eso se refiere. De tal manera que empieza a aumentar el flujo sanguíneo, etcétera, entonces empieza a aumentar el metabolismo, ya la producción de calor, ¿sí? Porque hay que aumentar la temperatura, y eso genera, ¿no es cierto?, que el cuerpo empieza a aumentar la temperatura y empieza a generar, ¿no es cierto?, lo que conocemos como reacción febril, ¿sí? Eh, lo que nosotros hacemos, ya, como actividad antipirética, es al inhibir la liberación de prostaglandinas, ya, con la inhibición de la ciclooxigenasa, es inhibir la activación o la producción de estos pirógenos endógenos, y de tal manera que el setup del cerebro empiece a decaer, ¿sí? Y de esa manera empieza a disminuir la temperatura periférica, ¿sí? Y ahí empezamos a disminuir la sensación de calor. ¿Ya? ¿Le queda claro? ¿Sí? Ya. Ahora, a nivel de fármacos, ¿sí? El paracetamol, obviamente al inhibir la ciclooxigenasa, va a inhibir la síntesis de prostaglandina 2 y disminuyendo, ¿no es cierto?, la sensación de fiebre. Eh, el resto, ¿no es cierto?, también va a actuar sobre la COX-2 constitutiva. Eh, de tal manera, obviamente, como les digo, como el setup neuronal, ¿sí?, se va moviendo por la presencia de activadores de estos pirógenos endógenos, que le van diciendo cómo está la temperatura, ¿sí?, periférica. Si noten, estos fármacos nos van a generar hipotermia, de tal manera que si se saca los pirógenos, simplemente lo que estamos haciendo es devolver el setup normal del hipotálamo a su rango fisiológico y vuelve la temperatura a niveles normales. Ya, su acción antiagregante plaquetaria no la comparten todos los AINES, ¿sí? En general, ¿no es cierto? Se ha visto que la, eh, el ácido acetil salicílico, ¿sí?, la aspirina, sabemos que es un inhibidor reversible de la COX-1, ¿ya?, en especial la COX-1 plaquetaria, y queda inhibida durante toda la vida de la plaqueta, de tal manera que la plaqueta, esa plaqueta, ¿ya?, no va a poder, en general no va a poder activarse más. Hay que esperar que se muera, ¿sí? Pase su vida media, los 10 días de vida que tiene esta célula, y sea reemplazada por una nueva plaqueta. De tal manera, ¿no es cierto?, obviamente que va a disminuir los niveles de tromboxanos, y de esa manera, ¿no es cierto?, vemos el efecto antiagregante plaquetario. Se ha visto que los niveles de prostaglandina I2 no se alteran. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Entonces, se ha visto, ¿sí?, que el ácido acetilsalicílico, ¿ya?, dado que está altamente unido a proteínas, su concentración plasmática va a ser baja. En general, no inhibe las COX en tejidos sistémicos ni en la pared vascular, por lo tanto, mantiene su efecto antiagregante. Y eso se debe
principalmente a que la COX-1 plaquetaria tiende a ser tiene mayor afinidad, ¿sí? Por el ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, en general, la COX-1 plaquetaria tiene más afinidad que la endotelial, ¿sí? A eso me refiero. De tal manera que tiende a unirse más, o primeramente, a la COX-1 plaquetaria que a la endotelial. De tal manera que a las concentraciones que se está administrando, que son bajas, va a unirse principalmente a la COX plaquetaria y así no va a alterar la funcionalidad de la pared vascular. Aquí en este esquema, les quiero mostrar, si ustedes se fijan, las plaquetas, por la acción de el ácido acetilsalicílico, actúa sobre la COX-1 irreversiblemente, de tal manera que las plaquetas, ¿sí?, van a quedar prácticamente inutilizables, inactivas, ¿ya?, por todo su periodo de vida, y no se va a producir el tromboxano 2, que es importante. Entonces, de tal manera que por eso también es riesgoso su administración de la dosis normal de 500 miligramos constante, porque puede haber riesgo, ¿no es cierto?, de hemorragia. De tal manera, ¿no es cierto?, que ante cirugías, ¿sí?, siempre se pide que los 5 días antes de la cirugía no se consuma aspirina, ¿sí? Y su uso en general se ha visto también que es preventivo y de tal manera, y en bajas dosis, porque ustedes saben que se da la carga de aspirina, ¿sí?, que es una aspirina de baja concentración, y esta aspirina, ¿no es cierto?, se ha visto que la acción antiagregante plaquetaria se da principalmente en bajas concentraciones, como les decía, porque tiende a unirse a la COX-1 plaquetaria. Pero cuando tú la administras a altas concentraciones, nuevamente, como es más afín a la COX-1 a la COX-1 plaquetaria, a altas concentraciones, por ejemplo, la acción normal de la dosis normal de 500 miligramos, tiende a unirse ya a la COX endotelial, ¿sí?, porque ya la concentración es alta. Y la COX endotelial tiene efectos contrarios, ¿sí?, de tal manera que antagoniza finalmente el endotelio el efecto que se genera por la acción plaquetaria al unirse a la COX-1. Entonces, se ha visto que si tú, por ejemplo, para prevenir la coagulación, vas a consumir una dosis de aspirina, es mejor hacerlo en dosis bajas, ¿sí?, para mantener la acción sobre la COX plaquetaria, de tal manera que no actúe la COX endotelial. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Les quedó claro? Profe, de nuevo, por favor. Ya. A ver, tú tienes la COX en general endotelial, que es el ejemplo que le estoy dando, y tienes la COX plaquetaria. A dosis bajas se ha visto que por cómo tiene mayor afinidad por la COX plaquetaria que por la endotelial, tiende a unirse primeramente a la plaquetaria. ¿Ya? Entonces, al unirse a la COX plaquetaria, va a mantener sus efectos antiagregantes plaquetarios, ¿sí?, que eso es lo que buscamos. Pero cuando tú lo das a altas dosis, que por ejemplo, la alta dosis es la dosis del ácido acetilsalicílico normal, no sé, la aspirina normal, que es de 500 miligramos, ahí empieza a unirse también a la COX endotelial. Y al unirse a la COX endotelial empieza a antagonizar los efectos que tú estabas buscando con la unión con la inhibición de la COX plaquetaria, ¿sí? Entonces,
Por eso se ha visto que finalmente ese efecto antiagregante plaquetario que se busca de la aspirina solamente se consigue a dosis baja, y es por eso que se prescribe el uso de aspirina a dosis, ¿no es cierto?, 50 miligramos. ¿Sí? Y tiene su razón, y la razón es para que actúe solamente sobre la COX plaquetaria, y no actúe sobre la COX endotelial. ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Eso es lo que les muestro principalmente, igual similarmente aquí, ¿ya? Entre la plaqueta y el endotelio, ¿sí? Ahora, ¿qué consecuencias va a tener la acción antiagregante plaquetaria de los AINES? Por supuesto, va a tener el riesgo de aumento de hemorragias, por lo que, como les decía, se pide no administrar antes de una operación quirúrgica, no usar con tratamientos que afecten la coagulación sanguínea. Solamente se permite o se pide, ¿no es cierto?, que se prescriba su uso para prevenir los accidentes tromboembólicos, ¿ya? Los inhibidores selectivos de la COX-2, que se utilizan como alternativa, todos los que habíamos visto, los COX-6, se ha visto, nuevamente como ya le había explicado anteriormente, que se utilice con precaución, ¿ya? Al inhibir la COX-2 endotelial, se inhibe la producción de prostaglandina I2, no inhibe la COX-1 plaquetaria, por lo que puede aumentar el tromboxano A2, ¿ya? De tal manera que puede generar, ¿no es cierto?, un potenciamiento, ¿ya? O sea, hay que hacerlo con cuidado, de tal manera que podamos inhibir el proceso trombótico, ¿sí?, sin alterar la capacidad de la agregación plaquetaria. A eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, tratar de inhibir el proceso trombótico sin alterar la agregación plaquetaria, de tal manera que si hay algún daño no altere sobre la capacidad de las plaquetas para poder formar, ¿no es cierto?, el trombo. Pero que este no sea, obviamente, potenciado, ¿ya?, por la acción de la COX-2 endotelial. Y es por eso que por ejemplo, no se administra conjunto, ya, por ejemplo, un inhibidor selectivo con uno no selectivo. Ya, no usar, por ejemplo, un coxib junto con la aspirina, porque ahí estás bloqueando todo el sistema y el riesgo de hemorragia es súper alto. Ya, las diferencias entre los AINES, bueno, esto se los coloqué para dejárselos principalmente, donde tenemos, siguiendo el esquema que les había mostrado al principio, por ejemplo, los salicilatos, ejemplos de fármacos, sus acciones, ¿ya? Antanilatos, fármacos, sus acciones, ¿sí?, para que ustedes los revisen ya en su caso, ¿ya? Nuevamente, tenemos ahora los inhibidores de la COX-2, los COX-6, ¿sí?, y sus funciones, para que ustedes los revisen. Ya, los efectos secundarios de estos fármacos, vemos que obviamente tienen una acción muy fuerte o muy agresivos contra el epitelio gástrico. Las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato
y la mucosidad gastrointestinal y aumentan el flujo sanguíneo, ¿sí? Actúan como citoprotectores, de tal manera que la inhibición de esto va a disminuir la protección del epitelio gastrointestinal, siendo más, o estando más propenso a que se destruya y genere hemorragia. Ante esto, ¿no es cierto?, al administrar, por ejemplo, misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina 1, alcalinizar el contenido gástrico, tomar los fármacos con el estómago lleno, tomar preparados con revestimiento entérico o benorilato, ¿sí? Mayor daño se ha visto con fármacos como la aspirina, la indometacina, Solindac o el diclofenaco, y los mejor tolerados son los inhibidores de la COX-2. También, ante alteraciones hepáticas, obviamente, estos son las alteraciones hepáticas en general, en primer momento son asintomáticos y o son determinados por las presencias de las transaminasas, ¿no es cierto?, en sangre, que están dando cuenta tal vez de algún daño hepático. El paracetamol, sí, uno de los fármacos tal vez que hay que tomar con más cuidado, dado que su metabolización hepática genera metabolitos tóxicos, de tal manera que el aumento o una sobredosis de paracetamol puede llevar fácilmente a hepatitis y finalmente a daño hepático severo y la muerte del individuo. Los primeros síntomas, ¿sí?, de una intoxicación con paracetamol son náuseas y vómitos. Y después, ¿no es cierto?, cuando el daño ya empieza a extenderse, a las 24 48 horas se empieza, ¿no es cierto?, a presentar, ¿no es cierto?, o a aumentar, ¿no es cierto?, la, los síntomas de la toxicidad hepática, ¿sí? En general, ¿no es cierto?, eso va a estar relacionado y muy en conjunto con los síntomas clásicos de la hepatitis, ¿sí? Dado la pérdida de la función hepática, ¿no es cierto?, empieza a aparecer, por ejemplo, ictericia en los pacientes. ¿Qué es lo que se aconseja, ¿no es cierto?, en estos casos? ¿Ya? Lavado gástrico, ¿sí?, por ejemplo, con carbono activado, y administrar acetilcisteína intravenosa o metionina de manera oral. Eh, la mayor incidencia, ¿sí?, también se ha visto obviamente, alteraciones hepáticas, producto de la administración de los AINES, son las pirazolonas, los indoles, los derivados del ácido propiónico, Solindac y el diclofenaco, y los de menor incidencia, los fenamatos y las oxicamas. Acá, este gráfico, bueno, si bien se los dejo para que lo analicen, pero aquí está, ¿no es cierto?, el paracetamol, el ciclo del paracetamol en el cuerpo, donde vemos, ¿no es cierto?, su metabolización, su eliminación, su excreción por la orina, su conjugación con cisteína, ¿no es cierto?, y su secreción por la orina, ¿ya? Y la mayor parte que va a ser glucuronizado, ¿sí?, para, obviamente, después ser eliminado. También puede sufrir sulfoconjugación, ¿ya? De tal manera, obviamente, para ser eliminado, pero una fracción de un 5 a 15% puede generar metabolitos que son tóxicos, que es la N-acetil parabenzoquinoneimida, ¿ya?, que el cual puede generar, ¿sí?, si es que, eh, nuevamente, en condiciones con concentraciones mayores, puede generar citotoxicidad,
¿ya? Por unión a proteínas, y ser tremendamente tóxico, como les digo. La intoxicación por sobredosis de paracetamol cada vez está siendo más alta, y es tremendamente irreversible, ya, o sea, dependiendo de la toxicidad o la sobredosis que se haya generado, pero si es muy alta, fácilmente, o sea, no va a poder, no va a haber vuelta, ya, a eso me refiero. Ya, y otra, obviamente, este metabolito tóxico también podría ser glucuronizado de tal manera de poder eliminarlo para que no vaya a generar, ¿no es cierto?, ningún efecto citotóxico, ¿sí? Voy a subirles un paper, eh, el cual habla sobre el paracetamol, ¿ya? Y va a ser de estudio personal, si no lo voy a evaluar, pero para que lo lean como farmacéuticos y farmacólogos, para que ustedes, ¿no es cierto?, tengan mayor conocimiento sobre sobre el paracetamol. Eh, ya. Una patología que podríamos dar como ejemplo, eh, el síndrome de Reye, en el cual presenta una encefalopatía metabólica asociada a alteración hepática. Esto se da, ¿no es cierto?, tras dosis altas de salicilatos, por ejemplo, como tratamiento de alguna enfermedad vírica aguda, y se da principalmente en niños, y produce un 20 a un 40% de mortalidad infantil. Eh, ya. Aquí, ¿no es cierto?, les dejo esto también para que lo revisen en su casa, pero la idea que les quería mostrar este fármaco es para que ustedes puedan tener en consideración que que hay fármacos que pueden desencadenar la hemólisis, ¿sí? Principalmente por la interacción con vías metabólicas eh, relacionadas con las glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la metahemoglobina reductasa y la glutatión reductasa en el glóbulo rojo, de tal manera que eso genera finalmente que la muerte del eritrocito y su hemólisis, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una lista de fármacos que obviamente eh, pueden generar, ¿no es cierto?, la hemólisis de esto. En especial, ¿no es cierto?, tenemos acá, que el que les quería mostrar, pero el salicelato. También estos pueden generar alteraciones renales, por alteración del flujo renal, como les había dicho, que las prostaglandinas, en especial la E2 y la I2, autorregulan el flujo renal y el transporte tubular, de tal manera que su inhibición puede alterar, ¿no es cierto?, el flujo renal y de esa manera la función renal. Vemos que alteran, ¿no es cierto?, la retención de agua, sodio y potasio, llevando a la generación de edemas e hipercalemia. Las prostaglandinas se ha visto que regulan el equilibrio electrolítico, ¿sí?, y de esa manera pueden agravar, por ejemplo, en pacientes que sean de riesgo, agravar la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. También se ha visto que pueden presentar toxicidad renal crónica, generando nefropatías analgésicas, lo que llevará, ¿no es cierto?, a hipertensión, poliguria, aumento de la creatinina, anemia, hematuria y cólicos renales. Los fármacos que generan mayor riesgo de alteraciones renales son el fenoprofeno, la indometacina y la fenilbutasona. El riesgo menor, salicilatos no acetilados, el sulindac, piroxicam y el meloxicam. Ya.
efectos sobre hematológicos, ¿sí? Sobre todo células de la sangre, vemos que pueden alterar a nivel, generar alteraciones inmunológicas, genera anemia ferropénica y anemia plástica, nuevamente por el aumento de la hemólisis, y hay estos fármacos tenemos que la fenilbutasona, peroxicam, diclofenaco y la indometacina. Vemos que también pueden generar anemia hemolítica, la aspirina, ácido mefenámico, el ibuprofeno, el Solindac, agranulocitosis, ¿ya? La fenilbutasona, oxifen, butasona, indometacina y el metamizol. Y la disminución de la agregación plaquetaria con aumento de hemorragia, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, con la acción de la aspirina por su acción irreversible. Por lo tanto, está claro, sí, que pacientes que posean problemas de coagulación no pueden consumir los AINES. Bueno, vemos que dentro fármacos, ¿sí? Que pueden generar alteraciones renales, también podemos, aparte de lo que ya les había nombrado, en dosis altas de aspirina se puede también generar acúfenos y pérdidas de la audición. Los indoles pueden generar fuertes cefaleas y vértigo. En caso de grave confusión, alucinaciones, irritabilidad, somnolencia, pérdida de equilibrio, mareo, desfallecimiento, lipotimia. Son muy amplios, por lo tanto hay que, nuevamente, como decía al principio, hay que cuidar de manera muy estricta la concentración de las dosis. Se ha visto que el piroxicam y el naproxeno a dosis altas genera estados de confusión y trastorno de personalidad en ancianos. A nivel cutáneo, ¿sí? Nuevamente los fármacos, la aspirina, indometacina, las pirazolonas y derivados del ácido propiónico generan erupciones benignas y urticaria. El piroxicam y naproxeno e indometacina generan fotosensibilización. La aspirina y las pirazolonas, eritremas. Y las pirazolonas también pueden generar incluso dermatitis. Esta es la alteración del sistema respiratorio, ¿ya? En especial que afectan las ácidos acetilsalicílicos, pueden generar alteraciones respiratorias, rinorrea, urticaria, asma bronquial, broncoconstricción, rubor cutáneo, hipertensión, ¿sí? Y shock respiratorio. 10 a 25% de los pacientes, en especial con asma, y generan rinitis, pueden generar rinitis. Pueden surgir también todas alteraciones con dosis muy pequeñas, menores a 80 miligramos de ácido acetilsalicílico. Y se ha visto que en general si una persona no tolera bien el ácido acetilsalicílico, tampoco va a tolerar bien los otros AINES, por lo tanto es como también actúa como un marcador. Aunque las menores respuestas, ¿sí?, se han generado con los silicalatos y los no acetilados y con el paracetamol. Ya. Las interacciones, obviamente farmacocinéticas y farmacodinámicas, van a estar derivadas, ¿cierto?, de cada paciente, de las condiciones de cada paciente. Se ha visto que la absorción, ¿sí?, obviamente va a depender, ¿no es cierto? Puede generar disminución de la secreción de ácido clorhídrico, puede aumentar el pH gástrico, menor movilidad gastrointestinal y menor flujo sanguíneo. La distribución, puede haber una disminución de la albúmina, por lo tanto alterar la distribución del fármaco. Metabolismo, baja actividad enzimática y menor flujo sanguíneo e insuficiencia hepática. Y la excreción, vemos que bajo flujo sanguíneo renal y velocidad de filtrado glomerular y función tubular, y generan incluso insuficiencia renal. Todo esto va a depender necesariamente del paciente. Ya. Ya. A ver, esto más o menos ya lo hemos conversado, así que voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero este más o menos ya lo hemos
hablado, ¿sí? Ya. Ujú. Ya, no, esto ya lo habíamos conversado, así que se lo coloqué para que lo revisaran. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Ya. Todo cortito ya. Entonces dejamos aquí. Mañana pues, terminamos hoy día hasta las 3, ¿no es cierto? Ya. Mañana continuamos con la segunda y tercera parte de fármacos antiinflamatorios. ¿Ya? Ya, si no hay ninguna duda, las notas de los controles se los voy a... Sí, sí, voy a pasar la historia. Te los voy a pasar dentro... sí, Daniel. Sí, sí me llegó. Gracias. Eh, Voy a mandarlas dentro del jueves viernes, ¿ya? Voy a pasar la lista ahora. Un poquito. Em, a ver, se está cargando. Bueno, la ley de Murphy se quedó pegado. Ignacia, ¿cuál de todos los correos? Ah, el que me escribiste ayer. Espera, ¿qué tal al final? Junto con Cristian. Ya, Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro. ¿Catalina? ¿No? ¿Sadi? ¿Krishna? Presente. ¿Castro? Presente. ¿Nancy Catrileo? Presente. ¿Yanis Cofré? Presente, profe. ¿Millaray Durán? Presente, profe. ¿Maylene Fortini? Presente. ¿Sebastián Garcés? Presente. ¿Fátima Herrera? Presente, profe. ¿Cristian Ibarra? ¿Javiera Ibarra? Presente, profe. ¿Álvaro Jiménez? Presente. ¿Nicole Leiva? Presente. ¿Joshua? Presente, profe. ¿Kevin Olivares? Presente, profe. ¿Andrea Paredes? Presente, profe. ¿Danixa Paredes? Presente. ¿Vania Pérez? Presente. ¿Rojas? Presente, profe. ¿Santiago Sepúlveda? ¿Santiago? ¿Cristian Valenzuela? Acá, profe. ¿Alexandra Vargas? Presente. ¿Alexandra Vargas? ¿No? Presente, profe. ¿Fernanda Vázquez? Presente. ¿Nicolás Yacín? Presente. Ya. Estamos. Listo. Entonces, solo Cristian y Ignacia, si quieren. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, nos vemos mañana. Chao, profe, que Buenas esté bien. profes. Chao, chao. Nos vemos, profe. Chao, chao.